Él es el último, el único que quedó en pie después de que el mundo cayera y todos sus compañeros murieron. Su último ataque, la última esperanza de la humanidad, no fue suficiente. Solo encontró la derrota absoluta. Pero en vez de morir, despertó en el pasado, justo para revivir su peor pesadilla. Él tuvo una segunda oportunidad para cambiar su destino, y vos tenés una para cambiar el próximo video. Suscríbete y comenta qué manhua sigue. Empecemos. El mundo se caía a pedazos. El cielo, teñido de un rojo apocalíptico, era el escenario de una invasión descomunal. Criaturas aladas y monstruos gigantes, liderados por una bestia inmensa, un dragón llamado Gornthail, arrasaban con todo a su paso. Era el inicio de las operaciones finales y el fin de la esperanza. Desde un acantilado, una mujer de pelo blanco observaba el horror. No había nada que hacer. El nido de los centauros había caído, y con él toda defensa. Los caballeros de Signas, la resistencia, los cazadores de cruces, todos los aventureros y hasta los 6 héroes que la gente consideraba su última luz de esperanza habían muerto. Ya no quedaba nadie. Solo quedaba él. La mujer se volteó hacia un hombre joven, de pelo oscuro y mirada cansada, que permanecía a su lado. Él era el Paume, el último aventurero. A pesar de la desolación, un recuerdo fugaz de un momento anterior, de una última aventura donde él y sus compañeros se habían enfrentado a ese mismo dragón, cruzó su mente. Este es nuestro último viaje, había dicho uno de ellos mientras todos se lanzaban a la batalla. Pero no fue suficiente. Ahora, el Paume yacía ensangrentado en el campo de batalla, rodeado por los cuerpos sin vida de sus aliados. La tierra estaba arrasada. El monstruo Gornthail seguía allí, inmenso y amenazante. Con la sangre cubriéndole el rostro, el Paume se preguntaba si de verdad todo había terminado. Y la respuesta, para su horror, era no. El dragón, que había perdido una cabeza en la pelea, la estaba regenerando. Todo el esfuerzo, toda la lucha, fue en vano. La luna llena lo iluminaba mientras la nueva cabeza del dragón emergía, llena de dientes y con una mirada furiosa. El Paume, derrotado, sintió que este era su final. Era el fin del mundo y también el fin de su aventura. Pero justo cuando la desesperación quería consumirlo por completo, algo se encendió en su interior. ¿Cómo que este es? ¿Cómo termina todo?, pensó, viendo el cuerpo caído de un compañero, Philip. Una chispa de rabia y negación, de pura voluntad, surgió en él. La visión de Jaden y Alexis, también caídos, le confirmó lo que ya sabía. Todos se habían sacrificado en vano. Aunque su cuerpo gritaba de dolor, el Paume se puso de pie, la sangre brotando, los ojos fijos en Gornthail, que flotaba imponente bajo la luna. No iba a aceptar ese final, no así. Con un grito desgarrador, concentró lo último que le quedaba de energía, lanzando un rayo dorado, su último y desesperado intento de resistencia. No importa qué, voy a... pensó mientras el dragón lo miraba. Pero fue inútil. Gornthail, con una indiferencia brutal, desarmó su ataque y lo redujo a polvo con una ráfaga de energía oscura. Patético, resonó la voz del dragón en la mente de el Paume, mientras su cuerpo caía destrozado. La oscuridad lo envolvió. Se preguntó por qué todo tenía que terminar así, deseando con toda su alma haber sido más fuerte. Y entonces, en medio de la nada, escuchó una voz. Un líquido azul lo rodeó, como si despertara bajo el agua. Abrió los ojos y se encontró en un lugar desconocido, encadenado, mientras alguien le gritaba que se levantara. ¿Estaba vivo? Confundido, preguntó por Gornthail, pero el hombre que lo observaba solo le dijo que un esclavo como él debía saber su lugar. Estaba atado con otros en lo que parecía ser una especie de calabozo, sus manos inmovilizadas en cepos de madera. Cuando lo sacaron, la verdad le golpeó con fuerza. Estaba en un mercado de esclavos, un lugar que se suponía abolido hace muchísimo tiempo.
El pánico empezó a crecer, pero lo que más lo impactó fue reconocer al comerciante, ese tipo desagradable que estaba a cargo de venderlo. Era el mismo que lo había tenido de esclavo 6 años atrás en su vida pasada. La realización fue brutal, había vuelto al pasado. Mientras el comerciante lo miraba con desprecio, el paume, con una furia renovada en los ojos, sentía la mano de su captor alzarse para golpearlo. El destino intentando repetirse. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Y así, con la conciencia de haber vuelto del futuro, el paume se encontraba de nuevo en la misma celda de esclavos, mirando el rostro de su captor, quien ofrecía a otros desdichados como carnada a un tipo con pelo blanco y un aire de poder. No había dudas, no era un sueño. Había regresado al inicio, al punto exacto donde su tormento personal y el apocalipsis global comenzaron. Esta era su segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Poco después, el paume se encontró solo en un bosque, aferrando un bastón que le permitía lanzar una flecha de fuego. No era gran cosa, pero al menos era algo. Un aventurero, pensó, necesita más que solo un arma para cambiar el destino. Y como si el universo lo escuchara, al patear un zapato abandonado en el suelo, encontró un anillo brillante, el anillo de telequinesis. Pero la calma duró poco. El olor a sangre de lo que había pateado atrajo a unas criaturas espeluznantes, con ojos rojos y bocas llenas de dientes, que emergieron del bosque. El paume se preparó. Esquivando y bloqueando los ataques con sus enredaderas, lanzó su flecha de fuego una y otra vez, prendiendo el bosque a su alrededor. Se esforzó al máximo, sabiendo que no podía mantener ese ritmo por mucho tiempo. Los monstruos gritaron, y él pensó que no importaba, tenía que aguantar. Sin embargo, su plan se desmoronó cuando su habilidad de flecha de fuego dejó de funcionar. De repente, ¿un tiento de recarga? En medio de la batalla, con un monstruo gigante abriendo sus fauces para devorarlo, esa era la última noticia que quería escuchar. El paume no tuvo otra opción. Sin su magia, se lanzó directamente contra el monstruo, moviéndose con la agilidad y la experiencia de un guerrero que ya había estado en 1000 batallas. Esquivó por poco las fauces del bicho y lo golpeó con su bastón, descargando toda su frustración y furia hasta que la criatura cayó. Fue justo en ese momento, con el pulso a 1000, que sintió cómo la flecha de fuego volvía a estar lista. Ese tiempo de recarga era la clave. Con la habilidad restaurada, el paume no perdió tiempo. Apuntó el bastón y una flecha de fuego salió disparada, atravesando a uno de los monstruos que se acercaban. Luego estiró la mano y con el anillo de telequinesis lanzó otro ataque para rematar a un segundo. El bosque, ahora iluminado por las llamas y el rastro de la batalla, quedó en silencio, solo roto por el crujido del fuego. El paume se quedó de pie, rodeado de los cuerpos inertes de las criaturas, el bastón en mano, sus hombros pesados por el cansancio. De repente, un leve gemido lo sacó de sus pensamientos. Una de las personas que habían sido arrojadas como carnada, una mujer, seguía viva, arrastrándose por el suelo, cubierta de sangre. Lo miró con ojos furiosos y le dijo que no era un esclavo cualquiera, preguntándole quién era realmente. El paume se quedó sorprendido de verla con vida. La mujer jadeó, insistiendo en saber cómo un simple esclavo podía tener ese bastón y ese anillo, y cómo había despertado con tales habilidades, insinuando que todo era parte de un plan. El paume la miró seriamente. Cuando ella terminó de hablar, él se agachó y le respondió con una frialdad que helaba. «Te equivocás. No fue ningún plan. De todas formas, los habría matado a todos». Su mirada se endureció al confesarle que odiaba a la gente que usa a otros como carnada, a los que tratan vidas como objetos desechables. Después de dejar a la mujer herida atrás, el paume reapareció en una bulliciosa ciudad. La gente lo miraba con asombro y susurros. «¿Vieron? Un esclavo carnada volvió por su cuenta», decían. El paume ignoró las miradas.
La vida le había dado una segunda oportunidad y esta vez no iba a desperdiciarla. Tenía que moverse rápido para cambiar el destino y evitar que la historia se repitiera. Levantó la vista hacia un imponente edificio que se alzaba en la distancia, su nuevo objetivo claro en mente. Tenía que moverse rápido para cambiar el destino y evitar que la historia se repitiera. Levantó la vista hacia un imponente edificio que se alzaba en la distancia, su nuevo objetivo claro en mente. El paume se paró, bastón en mano, la mirada fija en su meta. Sabía que para cambiar el destino y no repetir los errores del pasado, tenía que liberarse. Mientras tanto, en la imponente sede de la Unión de Comerciantes Gapor se armaba un revuelo. Dos hombres de alto rango discutían un asunto inusual. «El esclavo regresó con vida», le decía uno al otro. El hombre del parche en el ojo, el encargado de la oficina, apenas creía lo que escuchaba. Resulta que este esclavo, el paume, había vuelto sin un solo rasguño, a diferencia de los aventureros que lo acompañaban y que habían muerto en la misión. Era raro, porque los esclavos por deuda, usados como carnada, rara vez volvían. Para ellos, la única forma de escapar de la esclavitud era la muerte. Pero lo que realmente puso al encargado del parche en el ojo en alerta fue la siguiente noticia. Ese esclavo desbloqueó el primer círculo. La sorpresa fue total. Un esclavo que solo servía de carnada ahora tenía poderes. ¿Y qué buscaba este esclavo? Nada menos que un cambio en su contrato y registrarse como aventurero. El encargado se preocupó. Un esclavo con poder y rencor contra la Unión pidiendo ser aventurero era un riesgo. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, le informaron que un ejecutivo de alto nivel, el señor Rakan, había ordenado que este asunto se manejara con especial atención. El nombre de Rakan resonó, dejando claro que detrás de este simple esclavo había algo más importante, un secreto que el encargado temía. Para él, la idea de Queen Cygnus de que la esclavitud no existe era una farsa. La verdad era que la gente siempre fue esclava del dinero, del meso. Si no pagaban sus deudas, trabajaban para saldarlas. Una trampa de la que el paume sabía mucho, porque él mismo había caído en ella. Recordaba el día en que su padre cayó enfermo, y para comprar musgo negro, una hierba de la Unión Gapor, se endeudó y se convirtió en esclavo. La Unión Gapor aprovechó la desesperación, inflando el precio de la hierba a 1.000.000 de mesos, una cifra imposible de pagar. Así fue como el paume, apenas un joven en aquel entonces, se encontró encadenado, forzado a trabajar para la Unión durante 6 largos años. Esa experiencia lo marcó, y ahora, en el presente, sentado frente al oficial con parche en el ojo de la Unión, Avis solo pensaba en una cosa: vengarse. Avis, que ya tenía un informe sobre él, le ofreció cambiar su contrato de esclavo por el de un aventurero de rango F, casi como si fuera un favor. El paume sonrió, un poco desconfiado de la facilidad con la que lo aceptaron, pero no dudó en subir la apuesta. «Quiero ser rango E», dijo, con una seguridad que dejó a Avis sorprendido. «¿Rango E? La Asociación de Aventureros ni siquiera te asignó un rango», le respondió Avis, intentando mantener la compostura. Pero el paume no se dejó intimidar. Le recordó que había sobrevivido a cientos de portales durante 3 años como carnada, una experiencia que, aunque brutal, le había dado un conocimiento inigualable. Avis intentó restarle importancia a su argumento, diciendo que ser carnada no es lo mismo que cazar monstruos. Pero el paume sabía que la supervivencia era el verdadero arte de un aventurero y que la información de alguien que regresaba con vida valía más que cualquier hazaña individual. Avis tuvo que admitir que eso era cierto. Sin embargo, no estaba dispuesto a darle la razón fácilmente. Insistió en que la supervivencia en portales de baja dificultad no serviría en los de alto rango, y que sería una locura darle un contrato arriesgado a alguien que podría morir sin saldar su deuda. Mientras Avis lo menospreciaba, el paume sintió una especie de repulsión hacia el hombre. Fue entonces cuando soltó una información clave, un portal específico al que solo 5 podían entrar, con 12 cicatrices que indicaban muertes, un lugar donde al menos 12 grupos habían sido enterrados.
desafió a Avis. Si lo que decís es cierto, si mi valor es lo que afirmas, demostrame que estoy equivocado. La insinuación era clara. Le estaba pidiendo que lo enviara a ese lugar para probar su valía. Con una sonrisa cargada de malicia y los ojos brillando en rojo, Avis aceptó el desafío y le entregó un nuevo contrato. Al rato, el Paume se encontraba en medio de un bosque, frente a un grupo de 4 aventureros. Uno de ellos, un tipo fornido llamado Chev, que se presentó como tanque, lo saludó con una sonrisa amigable. «Así que vos sos el novato, ¿eh? Escuché que fuiste carnada, pero a mí no me importa eso, ni a mis compañeros», dijo, mientras los demás asentían. Parecían buena gente. Chev le deseó que trabajaran bien juntos y luego, con curiosidad, le preguntó a El Paume sobre su magia de fuego. «Los magos solo pueden usar el elemento con el que nacen, ¿no?», le dijo, insinuando que las habilidades de El Paume podrían ser algo fuera de lo común. Chev le explicó a El Paume que, por lo general, los magos solo pueden usar objetos relacionados con el elemento con el que nacen, lo que hace que todo lo demás sea inútil para ellos. Era algo complicado, pero así funcionaba. Después de eso, les recordó a todos que el objetivo de su misión no era cazar monstruos. Lo que tenían que hacer era recuperar los objetos que habían dejado atrás los 12 grupos de aventureros que antes que ellos habían terminado aniquilados en este portal. Una vez que tuvieran los objetos, solo debían entregárselos a la Unión. La paga era de 3.000 mesos por cada ítem, algo que uno de los compañeros cuestionó al instante. Los objetos de primer círculo valían 7.000 o más, era menos de la mitad del precio real. Chev le cortó de una, pidiéndole que dejara de quejarse. El grupo se adentró en el portal, un bosque oscuro y de un color rojizo, que a pesar de cierta iluminación, se sentía lúgubre y desolado. Chev les dijo que se prepararan, porque si la batalla se extendía, lo mejor sería armar una base primero. Señaló un árbol grande, cuyas ramas facilitarían esconderse y moverse. Una buena idea que adoptaron de inmediato. Mientras armaban la plataforma, Chev le indicó a El Paume que podía descansar. Armar campamentos era la especialidad de él y de otro compañero. Una vez lista la base, se dividieron en 2 grupos para explorar los alrededores. Tom, Max y Roa irían en el primer grupo. El Paume y su compañero tomaron el lado este y oeste para buscar y volver. La orden era clara: si algo pasaba, debían mandar una señal y regresar corriendo a la base. El Paume asintió. Mientras caminaban, el compañero del Paume se preguntó en voz alta por qué no habían encontrado ni un solo monstruo o ítem. Pensó que quizás habían llegado demasiado temprano y que al día siguiente tendrían que adentrarse más. Luego, dirigiéndose a El Paume, le preguntó cómo se sentía en su primera misión como aventurero. El Paume admitió que estaba nervioso. El compañero se rió y le dijo que era normal, que él mismo, a pesar de llevar mucho tiempo, siempre sentía nervios al cruzar un portal. Se consideraba un miedoso, pero tener gente buena a su lado le daba valor, gente que, aunque le costara admitirlo, eran personas excelentes. Luego, con un tono más serio, le dijo a El Paume que sentía mucho lo que había pasado con su historia, lo de haber sido usado como carnada. «Imagino lo difícil que debe haber sido», le comentó, y acto seguido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le hizo una propuesta. «Paume, si te parece, ¿qué tal si te unís a nuestro?». El Paume lo miró y su compañero, como si leyera su expresión, se apresuró a decir que no lo decía en serio, que no se preocupara. Esa noche, alrededor de una fogata, el grupo seguía sin encontrar objetos. Algunos se quejaban de la dificultad, pero otro de sus compañeros los interrumpió, pidiéndoles que dejaran de hablar de trabajo mientras comían. Podían discutirlo al día siguiente. El Paume se limitó a tomar un trago de su botella, mientras la noche caía sobre el bosque, llena de extraños sonidos. Más tarde, mientras el Paume dormía en la plataforma del árbol, Chev se le acercó y lo despertó con una pequeña llama que hizo aparecer en su mano, preguntándole si estaba dormido. Pero su pregunta no era de preocupación. El Paume apenas abría los ojos cuando otro aventurero, el que se notaba que era el jefe, apareció con una sonrisa maliciosa. «Este está perdido en sus sueños», exclamó el jefe. «¿Cómo te va a responder?». En ese momento, se reveló la verdadera intención del grupo.
Habían mezclado una hierba potentísima en la comida de El Paume, una que podía dormir a criaturas de cientos de kilos. El plan era robarle el bastón de flecha de fuego, que valía una fortuna. «Será un milagro si no se muere con tanta dosis», comentaban entre ellos, mientras el jefe levantaba su cuchillo brillante, listo para rematar a El Paume. Entonces, a trabajar. Pero cuando el cuchillo cayó, solo encontró sogas y una manta. El Paume no estaba ahí. El líder, conmocionado, gritó a sus compañeros: «No puede haber ido lejos, búsquenlo». Justo en ese instante, una explosión de fuego brotó del lugar donde supuestamente dormía El Paume, envolviendo el campamento en llamas y destrozando su cama improvisada. El Paume, con su bastón encendido, ahora observaba la escena desde la distancia, con una calma que descolocaba. Los aventureros entraron en pánico. «¡Fuego! ¿Qué pasó? ¿Será que El Paume hizo esto?», preguntaban, mientras intentaban salvar la comida y los objetos. Pero el fuego era solo el principio. Un sonido inmenso resonó, y de entre las llamas emergió un monstruo gigante, una especie de serpiente o babosa dorada con un solo ojo enorme. «¿Es él?», murmuró el líder, dándose cuenta de la verdad. «Ese miserable de El Paume nos usó de carnada». Desde su escondite, El Paume los veía correr. Pensaba para sí mismo: «¡Qué ingenuos! Si querían engañarme, no debieron ser tan amables». En un portal donde fracasaron más de 12 grupos de aventureros experimentados, ¿iban a aceptar a alguien como yo sin un motivo oculto? Era obvio que tramaban algo. También confirmó que esa criatura era el monstruo jefe de la zona, uno que ya conocía de su vida pasada. El monstruo, un raro slime dorado de una puerta roja, atacó con ferocidad. Su cuerpo era puro ácido, lo que lo hacía una pesadilla para los luchadores cuerpo a cuerpo. Los aventureros apenas pudieron esquivar una flecha ácida, un ataque de largo alcance que el monstruo disparó desde su cuerpo. «Es como hacer trampa», gritó uno. Con el monstruo a punto de atacar de nuevo, el líder del grupo tomó una decisión desesperada. «A la mierda, salgamos de acá y busquemos una chance», dijo, revelando que el ataque de ácido tenía un tiempo de recarga de 1 minuto y que la debilidad de la criatura era el núcleo en su cabeza. Con una mirada decidida, aprovechó el momento. «Así que su habilidad está en recarga, ¿eh? Todavía tenemos tiempo, déjenmelo a mí», gritó el líder, lanzándose directamente hacia la cabeza del monstruo, ignorando los gritos de su compañero que le pedía que esperaran. Pero la confianza de Chef duró menos que un postre en un cumpleaños. Apenas se lanzó, el slime dorado lo impactó con una flecha de ácido que lo borró del mapa, dejando solo un esqueleto que se deshizo al instante. El Paume se quedó helado. No entendía cómo el monstruo había atacado tan rápido. Se suponía que tenía un tiempo de recarga mucho más largo. Ahí fue cuando la ficha le cayó. Este slime dorado no era un monstruo común. Consumía objetos para volverse más fuerte, y al hacerlo, su tiempo de recarga se acortaba. Eso explicaba por qué su tamaño era tan anormal, y por qué ya había acabado con 12 grupos de aventureros. Ya no era un monstruo de puerta roja, sino de una puerta amarilla, 2 niveles por encima de lo que un aventurero de un solo círculo podía manejar. La misión, pensó el Paume, estaba condenada al fracaso. Pero entonces, como si Chef lo estuviera desafiando desde el más allá, una imagen del aventurero riendo apareció en su mente, diciendo: «Probalo». El Paume, con una sonrisa de lado, aceptó el reto. No importaba si la misión oficial era un fracaso, él tenía algo que demostrar. El slime dorado volvió a la carga, lanzando sus flechas de ácido. El Paume, sin miedo, esquivó los ataques mientras se preparaba. Sabía que con su flecha de fuego normal no iba a ser suficiente. El monstruo tenía demasiada resistencia mágica. Necesitaba impactar directamente en su núcleo, pero eso requería al menos 5 golpes precisos en el mismo lugar, algo casi imposible para un mago común. Pero el Paume no era un mago común. Recordó su título de su vida pasada: el mejor telequinético. Usando el bastón y el anillo de telequinesis, empezó a maniobrar entre los ataques, esquivando y contraatacando. Su estrategia era audaz:
usar su telequinesis para manipular las propias flechas de fuego, guiándolas con una precisión quirúrgica hacia el núcleo del slime dorado. Disparó una, luego otra, mientras se movía con agilidad sorprendente para esquivar el ácido. Cada vez que su flecha de fuego impactaba en el mismo punto, contaba: 4 más, 3 más, 2 más. El slime, a pesar de su tamaño, intentaba evadir los golpes, pero era inútil. El paume, con cada ataque, se acercaba a su objetivo final. Sin perder el ritmo, el paume lanzó la penúltima flecha de fuego. El slime ya no tenía escapatoria. Su núcleo recibió el impacto, explotando en el proceso. La última, se dijo el paume, viendo el núcleo expuesto. Con un impulso y un último golpe de su bastón, dirigió la flecha final, que estalló con una fuerza devastadora. El slime se retorció, lanzando chorros de ácido en una agonía final, pero era inútil. El paume había dado los 5 golpes. Aún así, el monstruo no se rendía del todo. El paume aterrizó con la fuerza suficiente para clavar su bastón en el suelo, mientras esquivaba un último sartazo de ácido. No iba a dejar cabos sueltos. Convocó otra flecha de fuego y la lanzó, no para herir, sino para desintegrar. El slime, consumido por las llamas, se desinfló en burbujas agonizantes, soltando un último quejido antes de desaparecer por completo en una espesa nube de vapor. El paume observó el humo disiparse, la zona de combate ahora en calma. La victoria era indiscutible. Caminó sobre el terreno aún humeante, su expresión tranquila, pero sus ojos no dejaban de escanear el lugar. Había algo más. Con un gesto sutil de su mano, una esfera de energía rojiza se materializó y con telequinesis la lanzó hacia un punto específico. La esfera impactó, levantando tierra y revelando. ¿Qué? El paume la recuperó, sosteniendo la pequeña bola brillante en su palma, la mirada fija en ella, pensativo. La bola brillante que el paume sostenía en su palma se encendió con una energía roja intensa. Como si fuera una extensión de su propia voluntad, la absorbió y el poder se expandió en un aura carmesí a su alrededor. Un nuevo comienzo. Después de esa absorción de poder, el paume se dejó ver en la oficina de Abyss, de la Unión Gafor. Abyss, el hombre del parche, lo miraba con asombro y algo de molestia. Le reprochó que hubiera vuelto solo y sin los objetos que tenían que recuperar de la misión. El paume, con calma, le explicó que los aventureros novatos que lo acompañaban intentaron traicionarlo y robarle. Al abandonarlo se encontraron con el slime dorado, el monstruo jefe, que los desintegró. Abyss, más allá de la vida de los otros, se preocupó por la pérdida de los valiosos objetos de la Unión. Indignado por la pérdida económica, Abyss empezó a explicarle a el paume las reglas de las puertas. Cómo la cantidad de gente era limitada, cómo los niveles de dificultad por colores determinaban quién podía entrar, y lo más importante, que solo había una oportunidad. Si alguien entraba y salía, la puerta se destruía para siempre y no se podía volver a entrar. Para Abyss, la misión era un fracaso. Un slime dorado era demasiado para un primer círculo como el paume, y asumió que apenas había logrado sobrevivir, y por eso no había recuperado nada. Pero el paume lo interrumpió con una sonrisa astuta. Le dijo que no había terminado su explicación. Con un brillo en sus ojos, el paume reveló que no solo sobrevivió, sino que, en vez de morir, se había comido al slime dorado, absorbiendo su esencia. Abyss, completamente choqueado, se dio cuenta. El paume había ascendido al segundo círculo. El paume aprovechó el momento para exigir su contrato de aventurero de rango E, como se había prometido. Pero la sorpresa fue de él, porque Abyss, con los ojos como platos, le ofreció rango D, e incluso más, si trabajaban juntos, lo ascendería a rango C. Era un trato excepcional, porque subir de círculo no era algo que se lograba solo con una piedra de maná, y darle un rango C a alguien sin siquiera un tercer círculo era una locura. Pero el paume no era para nada normal. Abyss le soltó una carcajada, aclarando que no eran solo instintos, sino un talento innegable. La velocidad con la que el paume había pasado del primer al segundo círculo era algo nunca antes visto, y Abyss lo necesitaba de su lado.
El Paume, por su parte, firmaba el contrato consciente de que, si bien su trato había mejorado, la situación del mundo no esperaba. Se hablaba de una puerta roja de 100 miembros, una de esas que ponían en alerta a todas las uniones y gremios mercantiles, incluyendo la Unión Gafor. Y él, con su experiencia, sabía que ese era el camino más rápido para adelantar sus propios planes. Así que, sin dudarlo, el Paume miró a Avis y le pidió un favor, que le prestara algo de dinero. Avis dudó un momento, claramente sorprendido por la desfachatez del muchacho, pero el Paume no se inmutó. En su mente, las imágenes del futuro se arremolinaban. La llamada Era de los Aventureros, que había traído consigo las puertas, en realidad era una trampa de un mago oscuro. Un engaño que se había cobrado la vida de innumerables héroes y había marchitado el potencial de su mundo. En solo 3 años, la catástrofe que ya había vivido se repetiría. Tenía que evitarlo. Con algo de dinero en el bolsillo, pero sabiendo que no era ni de cerca lo suficiente para el equipo que un aventurero de su nivel merecía, el Paume empezó a caminar por las calles, escuchando los rumores. La puerta roja estaba en boca de todos, y solo los aventureros de hasta 2 círculos podían entrar. Se dio cuenta de que la Unión Gafor había invertido en él precisamente por esa puerta. Era una buena oportunidad, sí, pero no podía malgastar ese dinero en equipos caros que no le darían una ventaja real. Entonces, con un plan en mente, el Paume se detuvo frente a un edificio con un extraño símbolo en la entrada y se adentró. Necesitaba algo más que una espada brillante o una armadura pesada. Necesitaba algo que el dinero no podía comprar fácilmente. Se adentró en lo que resultó ser el mercado de esclavos de Lith, un lugar que, a pesar del nombre, parecía funcionar como un punto de encuentro para reclutar talentos. Un tipo animado, con un parche y una bandana, le dio la bienvenida con un entusiasmo un poco forzado, ofreciéndole guiarlo para encontrar al aventurero perfecto. El Paume no estaba ahí para buscar carnada de calabozo o un compañero al azar. Tenía a alguien muy específico en mente y así se lo hizo saber al vendedor, que no pudo disimular su sorpresa. El recorrido los llevó por corredores lúgubres hasta el ala de castigo, un sector reservado para aquellos que, según el vendedor, se pasaban de la raya. Las cadenas y las celdas se volvían más imponentes a medida que se acercaban al objetivo del Paume. Finalmente, frente a una de las celdas, el vendedor dudó, preguntándole si de verdad quería al tipo encerrado ahí. Pero el Paume no tenía dudas, sabía quién era el hombre encadenado. Con una mirada que se encendió de furia y determinación, el Paume reconoció a Divo, el asesino de héroes. En su vida anterior, la muerte de una heroína llamada Aran, la primera y última estudiante de Divo, había sido el detonante de la catástrofe que arrasó el mundo. Divo había sido la chispa que encendió el fin, y el Paume lo tenía justo frente a él, reducido a un esclavo. «¿Venís por mí?», le soltó Divo, con una arrogancia que ni las cadenas podían apagar. Rápidamente lo despachó con un «no te conozco, andate», escupiendo al suelo para dejar clara su indiferencia. El vendedor se disculpó, avergonzado por la actitud de Divo, pero el Paume ya sabía lo que esperaba. En su mente, Divo, aunque ahora fuera un esclavo, seguía siendo el mismo aventurero orgulloso y temible que recordaba. De hecho, no era solo su personalidad lo que lo hacía único, su habilidad era igual de excepcional. El Paume recordaba que antes de la invasión, Divo había sido uno de los pocos comparables a él, ambos surgidos de la misma región y con talentos similares. Necesitaba a ese perro loco de su lado. Y el Paume lo encontró. Divo, a pesar de estar encadenado, lo recibió con una actitud arrogante. Le preguntó al Paume cuánto costaría contratarlo, con la seguridad de que el joven no podría pagar el precio. 1.000.000 de mesos fue la cifra que tiró, esperando que la suma lo ahuyentara. Para Divo era una cantidad desesperada, pues su hermana menor padecía una enfermedad grave y necesitaba ese dinero para su tratamiento. Pero para el Paume, el dinero no era obstáculo. Sacó sin dudar un fajo de billetes, 1.000.000 de mesos, y se lo mostró a Divo y al vendedor, dejándolos a ambos completamente boquiabiertos. El Paume no buscaba un esclavo, sino un socio, y le ofreció un contrato,
un año de duración, con una división de ganancias de 7-3 a favor de El Paume, y él tendría la primera elección de los objetos que encontraran en las puertas. Divo, con la vida de su hermana en juego, aceptó el contrato sin dudar. El Paume, con una sonrisa de satisfacción, le advirtió que tendría que demostrar su valía. Divo, con una mirada desafiante y una sonrisa casi salvaje, prometió esforzarse como nunca antes. Poco después, ambos se adentraron en un bosque, dirigiéndose a una de esas puertas. Divo, que ya había sido equipado con un enorme bastón de guerra, se quejó de que prefería usar su espada. Pero el Paume fue tajante. A partir de ahora, Divo usaría el bastón o el contrato se terminaría. Con un suspiro de resignación, Divo aceptó la condición. Cuando llegaron a la entrada de una puerta de nivel rojo, Divo se extrañó. Era una puerta para 8 personas, y ellos eran solo 2. Preguntó dónde estaban el resto de los miembros del equipo, incluso sugirió que necesitarían un sanador. El Paume, con su habitual calma, le aseguró que no había de qué preocuparse por otros compañeros. Divo, aliviado, pensó que su jefe era precavido y que tenía un plan. Pero el Paume lo interrumpió, le tocó el pecho con el dedo, dejando claro que Divo, por sí solo, era el equipo completo. No había nadie más. Divo no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? ¿El equipo eran solo ellos 2? Su asombro se convirtió en un grito ahogado cuando, sin darle tiempo a reaccionar, el Paume lo pateó sin piedad, directo al portal. Un paisaje desolado los recibió, una tierra rocosa y desértica. Divo, todavía en el suelo, gritaba su frustración, quejándose del bastón que no sabía usar y de la locura de su socio. Pero sus quejas se cortaron de golpe cuando vio una manada de criaturas emerger de la distancia. Eran Stomps, troncos con ojos brillantes, conocidos por su corteza dura que ni espadas ni lanzas podían atravesar fácilmente. Se dio cuenta de que su berrinche había atraído a los monstruos. El Paume lo apartó con un empujón. Un instante después, invocó una flecha de fuego que impactó a los Stomps con una explosión de llamas. Los monstruos ardieron y se desintegraron en segundos. Divo, con la boca abierta, solo pudo mirar cómo su jefe acababa con la amenaza con una facilidad pasmosa. «Es decepcionante que actúes así apenas entramos a una puerta», le dijo el Paume con frialdad. «No cometas esos errores de nuevo». Divo, completamente aturdido, ya no sabía qué pensar. ¿Quién era ese tipo? Parecía un monstruo. Mientras tanto, en un lugar muy distinto, bajo la luz de una luna llena, una figura sombría con el pelo largo y blanco sostenía una copa de vino. Un subordinado le informaba que los mercaderes habían picado el anzuelo y que el plan avanzaba. Ya habían elegido a las personas que enviarían. La figura, un hombre de aspecto siniestro, concedió el permiso. «Todo se hará según la voluntad de esa persona», afirmó con una sonrisa enigmática, levantando su copa y declarando «Libertad para el mundo Maple». De vuelta en la puerta, los restos de los Stomps seguían ardiendo. Divo, ahora mucho más silencioso, se apresuró a recoger las piedras de maná que habían dejado los monstruos, un total de 27. El Paume simplemente le hizo una seña para que continuaran. Divo, con una mezcla de miedo y respeto, solo pudo responder, «Está bien», y lo siguió, adentrándose más en la desolación de la puerta. Divo todavía procesaba el poder de El Paume. «Pensé que era un loco cualquiera, pero no es joda», se dijo a sí mismo. ¿Será telequinesis? Nunca había oído que alguien usara flechas de fuego así. Pero más allá de la sorpresa, la mente de Divo ya calculaba. Con un tipo tan talentoso, ¿cuánta plata voy a hacer? Si el reparto es 70-30, voy a poder ahorrar para los gastos médicos de mi hermana. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando el Paume dijo con calma, «Lo encontré». Y ahí estaban, otro grupo de Stomps, unos 8 o 9. «Un número perfecto», señaló el Paume, y Divo lo miró con desconcierto. «¿Perfecto?
Antes de que pudiera preguntar, un Stampy gigante, mucho más grande que los anteriores, emergió del suelo. Divo se lanzó al ataque, pero el bastón de guerra no era su arma habitual. Se quejó internamente mientras esquivaba golpes y golpeaba con torpeza. «Maldición, tengo que pelear solo contra estos tipos. Nunca usé este arma. ¡Qué molesto!». Aunque tuviera 10 vidas, no le alcanzarían contra semejante cantidad de monstruos, pensó. El Paume, a un costado, observaba cada movimiento. Sabía que Divo solo había usado espadas y se notaba en cómo se movía con el bastón. Pero también sabía que Divo pronto se daría cuenta de que esa era el arma que lo haría invencible. No había dudas de su talento. Al fin y al cabo, era el único que había sido elegido como estudiante por la heroína del bastón, Aran. Y así fue. Mientras Divo seguía luchando, empezó a entender el arma, a moverse con más fluidez, dándose cuenta de su potencial. Se estaba adaptando rápido, incluso sin haber despertado aún un círculo. «Este tipo es realmente bueno», pensó el Paume, impresionado. De repente, la tierra tembló. Un estruendo sordo y el suelo se partió. Divo, sorprendido, apenas pudo reaccionar antes de ser derribado. Del agujero, una figura masiva, una especie de árbol monstruoso, se elevó. Era un Stumpy, pero gigante. La criatura atacó con fuerza y Divo apenas pudo esquivar sus golpes masivos. El Paume no dudó. Lanzó una flecha de fuego directa al enorme Stumpy, pero, para su sorpresa, la criatura logró bloquearla con uno de sus brazos. Divo, desde el suelo, se dio cuenta. La magia puede funcionar. Pero la reacción del monstruo había sido más rápida de lo que el Paume esperaba. Sin perder un segundo, el Paume activó su telequinesis. «¿Qué tal esto entonces?», dijo para sí mismo, concentrando su poder. Otra flecha de fuego se formó, esta vez con una puntería letal, dirigida directamente al punto débil del gigante. «Un solo disparo por ahora», pensó, enviando el ataque. Pero el Stumpy masivo lo bloqueó de nuevo, dejando al Paume sorprendido. Divo, por su parte, ya estaba a los gritos, abrumado por los Stomps más pequeños y convencido de que la magia no estaba funcionando y que tenían que salir corriendo. El Paume se dio cuenta de que no era que los ataques no funcionaran, sino que el problema eran las ramas del monstruo, que se movían demasiado rápido. Tuvieron que esquivar los ataques constantemente, con Divo casi al borde del pánico. Justo cuando parecía que Divo iba a ser golpeado, el Paume usó su telequinesis para levantar la tierra, creando una barrera que los salvó y les dio un respiro. «Bien hecho, jefe», exclamó Divo, aliviado. El Paume, sin perder tiempo, le dio una orden clara. «Divo, vos encárgate de los Stamps pequeños, yo me ocupo de este bastardo». Antes de que Divo pudiera procesar la orden o protestar, el Paume ya estaba en movimiento, tan rápido que Divo solo pudo exclamar: «¿Pero qué? Espera, ¿por qué es tan rápido?». El Paume lanzó otra flecha de fuego que impactó en el Stampy masivo. Divo, aún sin entender el plan, seguía insistiendo en que debían huir. Pero el Paume ya lo sabía, esta no era la flecha definitiva. Su primer disparo había sido una prueba para revelar el verdadero punto débil del monstruo, el cual ahora sí atravesó con una puntería impecable. ¿Lo atravesó?», gritó Divo, estupefacto. El Paume sabía que las ramas del Stampy eran demasiado veloces. No podía usar la telequinesis para esquivar y atacar al mismo tiempo a través de sus defensas. Pero ahora que había ascendido al segundo círculo, tenía un as bajo la manga. Podía conjurar 2 hechizos a la vez. Lanzó una segunda flecha de fuego inmediatamente después de la primera, engañando al monstruo y atravesando su defensa. ¿Lo atravesó?», gritó Divo, estupefacto. El Paume sabía que las ramas del Stampy eran demasiado veloces. No podía usar la telequinesis para esquivar y atacar al mismo tiempo a través de sus defensas. Pero ahora que había ascendido al segundo círculo, tenía un as bajo la manga. Podía conjurar 2 hechizos a la vez. Lanzó una segunda flecha de fuego inmediatamente después de la primera, engañando al monstruo y atravesando su defensa. Divo, observando la maniobra, no pudo evitar pensar:
Este tipo es más monstruo de lo que creía. Pero su asombro duró poco. De repente la realidad lo golpeó. ¡Ah, no! ¡Cuidado con tu espalda! Los Stamps pequeños que debía haber manejado se estaban abalanzando sobre el Paume por detrás. ¡Mierda! Eran tantos que se me escaparon algunos, gritó Divo, maldiciendo su distracción. Mientras el Paume lidiaba con el Stampy masivo, ahora se vio rodeado por los pequeños que lo atacaban por la espalda. «Divo, no podés con los chiquitos», le dijo el Paume con un tono de fastidio. Distraído, el Stampy gigante aprovechó para lanzar un ataque con sus ramas. El Paume apenas pudo bloquearlo con su bastón. Un momento de descuido y todo se iría al traste. Cuando parecía que el golpe del Stampy gigante iba a ser el final, Divo, en un movimiento rápido, saltó y desvió el ataque, gritando con todas sus fuerzas. Cayó de pie, algo adolorido, y le lanzó una mirada al Paume como diciendo: «Te acabo de salvar, así que retractate de lo que dijiste antes, ¿eh?». El Paume, con una sonrisa de lado y rodeado por sus flechas de fuego, asintió. «Bueno, parece que finalmente vas a ser útil», soltó. Con un brillo de determinación en los ojos de ambos, la señal de El Paume fue clara. «Entonces, ¡vamos!». La dupla se lanzó al ataque. El Paume, con su telequinesis y flechas de fuego, atacaba desde arriba, mientras Divo golpeaba sin piedad con su bastón desde abajo. El Stampy gigante, atrapado entre dos fuegos, rugía de dolor y rabia. Se coordinaban a la perfección, con el Paume tomando la derecha y Divo la izquierda, un asalto doble que dejaba al monstruo sin respiro. Pero la bestia no se rendía fácil. En un descuido, el Stampy conectó un golpe brutal a Divo, haciéndolo escupir sangre y lanzándolo por los aires. ¡Ah!, gritó Divo, maltrecho. El Paume, viendo el problema, usó su telequinesis para levantar y arrojar rocas contra el monstruo, distrayéndolo. «Esto se está poniendo complicado», pensó, mientras seguía la lluvia de proyectiles. Divo, a duras penas, se reincorporó, pero el Stampy lo tenía acorralado. «¡Maldición! ¡No puedo escapar!», se quejó, mientras el Paume intensificaba sus ataques. Viendo que era el momento, el Paume lanzó la orden: «Terminemos con esto, Divo». Con un último esfuerzo, el Paume dirigió una flecha telequinética directamente al ojo del Stampy. Divo, a pesar de estar herido y sin su bastón, que había salido volando, no se rindió. «¡Todavía no termina, bastardo!», gritó, arrastrándose en el suelo. El Paume, con un gesto de telequinesis, le devolvió su arma. «Abrí la boca, cliente», dijo el Paume con una expresión fría. Una energía oscura rodeó a Divo, que con el rostro ensangrentado y el bastón de vuelta en sus manos, sentenció: «Es hora del postre». En un estallido de furia, Divo desató un golpe final, tan devastador que el Stampy gigante se desintegró en una explosión de sangre y trozos, finalmente derrotado. El golpe final de Divo fue un torbellino de fuego que envolvió por completo al Stampy gigante, haciéndolo explotar en una lluvia de sangre y restos. Cuando el humo se disipó, Divo cayó al suelo, herido y exhausto. Su cuerpo temblaba por la tensión de la batalla. El Paume se acercó, lo miró con calma. «Buen trabajo», le dijo. Divo levantó la vista, apenas pudiendo hablar por el cansancio. «Vos también», respondió, reconociendo la parte del Paume en la victoria. Habían logrado salir de la Puerta Roja, pero el costo había sido alto. En la lejanía de la ciudad, mientras la luna ya alumbraba las calles, la hermana de Divo terminaba su cena. Se hacía tarde y la preocupación la invadía, pensando si su hermano estaría bien. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Con el corazón latiéndole fuerte, se acercó, preguntándose quién buscaría a esas horas. Al abrir, sus ojos se abrieron de par en par, empañándose de lágrimas, al ver la figura magullada de Divo. Él, con una sonrisa cansada pero victoriosa, le dijo: «Volví». Ella no pudo contenerse y lo abrazó con fuerza, aliviada, murmurando: «Bienvenido a casa». Mientras la familia se reunía, el Paume se encontraba en una cabaña apartada, en lo profundo del bosque, junto al misterioso hombre de pelo blanco, quien parecía emanar una extraña sombra. La conversación fue breve y cargada de significados ocultos.
Después, el Paume se quedó un momento a solas, mirando una foto enmarcada, un recuerdo de un pasado que ya había dejado atrás. Con el rostro lleno de una determinación gélida, su bastón se encendió con una energía oscura y potente. Era hora de seguir adelante. Mientras las llamas consumían la cabaña a sus espaldas, el Paume se alejó, su figura desapareciendo en la noche, listo para el siguiente paso de su plan. Lejos de todo, en una lujosa oficina, una figura sentada ante un escritorio suspiraba. ¡Ay, qué problema! Las acciones de El Paume no pasaban desapercibidas. Avis, el oficial de la Unión Gapor, estaba con los pelos de punta. La fecha para la puerta de 100 hombres se acercaba, y la presión era inmensa. Todas las uniones de comerciantes, con las poderosas hermanas Natasha a la cabeza, estarían atentas a este evento que prometía objetos épicos y hasta legendarios. Pero la Unión Gapor no tenía aventureros a la altura, su reputación era la peor, y él no podía fallarle a su jefe, el señor Rakan. Justo en ese momento, la puerta de su oficina se abrió sin previo aviso. Era el señor Rakan en persona, quien, sin rodeos, le preguntó por el progreso de la composición del equipo. Avis se disculpó, admitiendo que todo iba lento. Rakan entonces preguntó por ese muchacho del que habían hablado antes. Avis expresó sus dudas sobre el Paume, la aniquilación del grupo Chef, la falta de testigos, ¿cómo confiar plenamente en alguien así? Rakan, con una sonrisa fría, lo interrumpió. Entonces, ¿por qué no lo confirmas de nuevo? Justo hay un lugar perfecto para eso. La idea era clara, armar un grupo con todos los candidatos y lanzarlos a la prueba. Esta vez habrá muchos testigos, dijo Rakan, con una mirada que prometía un desafío mayor. Y así fue. El Paume, junto a un grupo de aventureros, se encontró frente a la imponente puerta roja de 100 hombres. Alrededor, otros equipos de aventureros se congregaban. 2 ex-esclavos, se quejó uno de ellos, señalando con desdén. Era un comentario que venía de la percepción de algunos que veían a los que habían sido esclavos como una carga. Otro aventurero con sombrero de mago observó la situación. Los esclavos no serían un problema para ellos, ¿eh? Pero una voz interna, o un pensamiento de un observador más agudo, corrigió esa idea. Han pasado por bastante, llegaron al segundo círculo, son diferentes al grupo de Chev y todos son lo suficientemente hábiles como para no ser carnada. De repente, Avis apareció. Con su cigarro en la boca y una expresión seria, anunció que la prueba comenzaría y que les daría una oportunidad a aquellos que demostraran habilidades suficientes. ¿Una oportunidad?, preguntó sorprendido el aventurero de la bandana roja. Avis sonrió. Sí, la oportunidad de desafiar la puerta de 100 hombres. El asombro se apoderó de todos, pero el Paume, con su habitual calma, observó la situación con una leve sonrisa. Entendía que esto era un trato especial, una forma de ponerlo a prueba. Así que va a ser así, pensó, mientras Avis los animaba a dar lo mejor de sí. Con un destello rojizo, la puerta se abrió y los aventureros entraron. Apenas pisaron el otro lado, se encontraron en un denso bosque. La falta de camaradería se hizo evidente de inmediato. «¿Otro bosque?», dijo uno. «¿Qué tal si cooperamos solo cuando luchemos contra el jefe?», propuso otro, dejando claro que cada uno iba por su cuenta hasta que la situación se pusiera realmente seria. Los aventureros no tardaron en dividirse por el bosque, cada uno buscando su presa. El Paume y Divo se separaron del resto, mientras que el grupo liderado por un mago llamado Dolan decidió ir a la caza con todo. Pero la primera criatura que encontraron, un monstruo con forma de hongo, resultó ser mucho más de lo que esperaban. No solo era resistente a la magia de Dolan, sino que rápidamente llamó a un ejército de sus iguales, rodeando a los aventureros desprevenidos. Fue una batalla dura. Aunque lograron eliminarlos, el grupo de Dolan quedó agotado y con algunas heridas, notando que los monstruos eran más fuertes de lo previsto. Dolan, viendo que las cosas se ponían difíciles, tomó una decisión. «Ya que esto se puso peligroso, rompemos el pacto y vamos a cazar al jefe nosotros solos».
El paume, que escuchaba desde lejos, pensó para sí mismo que esa era la jugada esperada de la mayoría. Mientras tanto, Divo se quejaba con el paume por su falta de ayuda, pero este ya tenía un plan diferente en mente. Le explicó que, en esta evaluación, no solo se trataba de derrotar al jefe, sino también de limpiar a los monstruos comunes. Además, ir por el jefe con el resto de los aventureros codiciosos sería mucho más peligroso por la competencia. Divo, con una mueca de molestia, lo consideró un sábelotodo, pero el paume no le dio mucha importancia. Sentía que algo más peligroso se acercaba de la misma puerta por donde entraron. Y no era el único, ya que a lo lejos el grupo de Dolan también se preparaba para otra sorpresa. Y esa sorpresa no tardó en llegar. Mientras seguían explorando los pasajes de la puerta, el grupo del mago Dolan se encontró con una puerta de escape. Dolan, un poco extrañado por haberla encontrado tan rápido, ordenó marcar el camino, pero en medio de una risa que sonaba cada vez más extraña. Y es que no era una risa normal. Dolan y los suyos acababan de caer en una trampa. Un veneno letal se esparcía por el aire, y los gritos de dolor de sus compañeros pronto se mezclaron con las carcajadas maniáticas de Dolan, quien, bajo los efectos del tóxico, perdía el control, mientras un enorme hongo venenoso se alzaba imponente ante ellos, revelándose como el causante de su tormento. Mientras tanto, el paume y Divo continuaban por su lado, avanzando por un camino rocoso junto al mar. Divo, observando la cautela del paume, le comentó que no lo había visto luchar ni una sola vez ese día. De repente, una bengala roja surcó el cielo, una señal inconfundible que indicaba que alguien había encontrado al jefe. No pasó mucho tiempo antes de que los demás aventureros comenzaran a congregarse, alarmados. El paume notó la ausencia del grupo de Dolan y su intuición le decía que algo andaba mal. Un aventurero, visiblemente agitado, irrumpió en la reunión con una noticia devastadora. Habían encontrado al jefe. Y no solo eso, sino que también habían sido testigos de cómo el temible hongo venenoso loco había aniquilado por completo al grupo de Dolan. El pánico se apoderó de todos al escuchar el nombre de la bestia. El paume, con una expresión seria, confirmó que era el peor tipo de jefe que podían encontrar a su nivel. Divo, a su lado, preguntó si el hongo era tan peligroso, pero el paume ya estaba inmerso en su análisis. Explicó que sus esporas hacían imposible acercarse, anulando la ventaja numérica, y que los ataques a distancia no servirían de mucho contra una criatura tan resistente y veloz. Por si fuera poco, el aventurero que dio la noticia remató diciendo que el hongo estaba bloqueando la puerta de escape. Estaban atrapados y sin salida. Cuando parecía que no había salida, Divo intentó calmar los ánimos y subir la moral. ¿Tienen miedo? Este jefe no es nada. Con una flecha de fuego de nuestro jefe, el paume, empezó, pero el paume lo cortó de golpe. ¿Mi flecha de fuego? Ni siquiera le haría un rasguño, sentenció. Explicó que si los monstruos comunes eran así de duros, el jefe sería aún peor. Un aventurero llamado Iburi no tardó en subirse al carro de la queja, burlándose de el paume por decir lo obvio y soltando un comentario despectivo sobre los esclavos. Otro aventurero intentó calmarlo, pero el paume lo interrumpió, mirando a todos con una propuesta inesperada. 50,000 mesos por persona. Son 30 personas, así que 1,5 millones de mesos. Ante la confusión general aclaró: «Denme eso, y nosotros seremos su carnada». El shock se apoderó de todos. Iburi estalló, furioso, acusando al paume de arrogante y de usar tácticas de esclavo. Gritó que el jefe no era fácil de engañar, que si su plan fallaba, todos morirían al instante. ¿Qué puede hacer un aventurero de 2 círculos y un esclavo?, escupió, mientras Divo, a su lado, apretaba los puños, cansado de las provocaciones. El paume, imperturbable, le devolvió la pregunta a Iburi. ¿Y vos tenés un plan mejor? Si lo tuvieras, no habrías tirado la bengala de auxilio. Luego, con una sonrisa, corrigió una percepción errónea. Nuestro grupo es de un aventurero de 2 círculos y uno de 1 círculo.
Divo, sorprendido, se dio cuenta de que lo había ascendido y no pudo evitar exclamar con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Un círculo? ¿Soy un genio? Iburi y los demás lo miraron con algo más que fastidio, ahora con una pizca de recelo. Una aventurera se adelantó, declarando que estaban dispuestos a pagar, pero que no tenían esa cantidad de dinero encima. «No hay problema», respondió el paume. «Lo cobramos cuando salgamos. Si no podemos escapar, simplemente nos convertiremos en el sacrificio». Con una mirada seria, concluyó: «Pero todos tienen que estar de acuerdo. Ahora, decidan». Mientras el grupo deliberaba, el temible hongo venenoso loco seguía sembrando el caos en la puerta, atacando con ráfagas de energía mortales. La amenaza era real e inminente. El paume y Divo se posicionaron, el primero con su bastón encendido y el segundo con su hacha lista. «Divo, nos moveremos cuando el jefe nos note», dijo el paume. Divo suspiró, visiblemente resignado y con un toque de queja. «Oh, ¿en serio tenemos que hacer esto?». Y como si el hongo venenoso loco lo hubiera escuchado, se les vino encima rapidísimo, atacando con una ferocidad inesperada. Divo apenas tuvo tiempo de reaccionar y recibió un golpe que lo mandó a volar, mientras se quejaba de lo veloz que era el jefe. Sin dudar, el paume gritó a los demás: «Todos, ahora, activen las trampas antes de que las carnadas mueran». Los aventureros restantes colocaron unos pilares que se unieron con un rayo de energía, abriendo un portal azul. Mientras tanto, Divo, furioso por el ataque, se defendía a los hachazos de los hongos más pequeños que los rodeaban. «¿Me veo tan fácil de joder?», dijo, antes de desatar un golpe ardiente que los hizo volar. El paume también lanzó su flecha de fuego, sabiendo que no le haría gran cosa al hongo venenoso loco, pero buscando mantenerlo a raya. El jefe, sin embargo, era implacable. Los dos, el paume y Divo, se vieron obligados a defenderse con todo lo que tenían, apenas aguantando los embates. En un momento de desesperación ante la embestida del hongo, el paume gritó: «¡Saltad!», y ambos se lanzaron por un acantilado, evitando por poco un golpe letal del monstruo. Cayeron al agua de un río caudaloso. Divo salió a la superficie, tosiendo y jadeando, completamente agotado y con algunas heridas. «¡Maldito hongo! ¡Casi me muero!», se quejó furioso. El paume, mucho más tranquilo, escurría el agua de su ropa. «Es el monstruo jefe de este lugar», le recordó. «Parece que vamos a tener que prepararnos mejor si queremos matarlo». Divo lo miró, incrédulo. «¿Matarlo? ¿Estás hablando como si de verdad fuéramos a matarlo? Debo haber escuchado mal, ¿no?». El paume le confirmó con seriedad que había escuchado bien, provocando un grito de frustración en Divo. «¿Me estás jodiendo? ¿Qué te pasa? ¿No se suponía que veníamos a cazar al jefe?». «Cuando venimos, no sabíamos que el jefe era el hongo venenoso loco. ¿No sabes que existe la opción de retirarse?», le espetó Divo, a lo que el paume respondió con calma que no se podía volver a entrar a una puerta de la que ya te habías escapado. Divo, sabiendo esto, aún así reclamaba: «¿Y cómo vamos a matar al jefe si la flecha de fuego ni siquiera le hace daño? ¿No dijiste que te morirías si intentabas luchar contra esa cosa?». «La situación cambió», explicó el paume con una media sonrisa en los labios. «Como la competencia ya se fue, es como una comida gratis. Encima, vamos a tener un bonus. ¿No te parece genial?». Su mirada ya no estaba puesta en sobrevivir, sino en las riquezas que estaban a su alcance. Divo, sin embargo, no lo veía tan claro. Exhausto y con heridas aún frescas, le cuestionó a el paume si de verdad pensaba seguir con ese plan tan alocado. «¿Vas a ir contra lo que acordamos?», le preguntó, con la voz cargada de frustración. El paume, con su habitual calma, solo asintió, prometiendo un bonus por el esfuerzo extra. Divo no se conformó, exigiendo saber cómo diablos iban a matar a esa cosa que los había hecho huir si ni los golpes de cerca ni los ataques a distancia le hacían cosquillas. El paume simplemente lo miró con una determinación que no dejaba dudas. Había una manera. Mientras tanto, afuera de la puerta de 100 hombres, el panorama era desolador. Los pocos aventureros que habían logrado escapar salían corriendo confirmando el desastre. El grupo de Dolan aniquilado. El jefe, el hongo venenoso loco, invencible.
Uno de ellos, Jubere, le explicó a Avis, el oficial de la Unión Gafor, que solo habían podido salir porque el Paume y Divo se ofrecieron como carnada. Pero para Avis, el destino de los dos ya estaba sellado. No van a sobrevivir, sentenció, dándose la vuelta sin más, desechando a todos los que consideraba inútiles y lamentando la mala suerte de los que se habían quedado. Pero el Paume no era un inútil. Dentro de la puerta, con el hongo venenoso loco frente a él, un monstruo veloz, resistente y lleno de veneno, el Paume sabía que necesitaba más que una flecha de fuego. Necesitaba devorar a un dragón, y para eso tenía que innovar. Fue entonces cuando, recordando la fuerza de una bala, se le ocurrió una nueva técnica: usar su telequinesis para hacer girar la flecha a una velocidad increíble, convirtiéndola en un revólver capaz de perforar cualquier defensa. Con una sonrisa cargada de poder, se lanzó a la caza. El primer impacto del revólver fue devastador, pero el Paume notó que había fallado el punto vital del monstruo. El hongo venenoso loco se retorcía y empezaba a regenerarse, haciendo que la pelea se volvía cada vez más complicada. Es difícil usar esta habilidad mientras me muevo, y el mayor problema es el tiempo que tarda en recargarse, pensó el Paume, ajustando su estrategia. La verdadera batalla recién empezaba. Mientras el Paume se concentraba en su estrategia, Divo no perdía el tiempo. Con un ataque feroz, se deshizo rápidamente de una de las criaturas menores que los acechaba, para que no interfiriera en el plan principal. A la distancia, el hongo venenoso loco, el verdadero jefe, se mostraba en la zona del pantano, observando a el Paume, quien permanecía en un acantilado, preparando el siguiente paso. Divo, con la confianza que lo caracteriza, no tardó en provocar al jefe. «¡Che, hongo mugriento!», le gritó antes de lanzarse al ataque con su arma cargada de energía. Los golpes de Divo resonaban, impactando directamente en la monstruosa criatura, y por un momento la situación pareció aliviarse. «Uf, ya puedo respirar un poco más tranquilo», pensó Divo, sonriendo con descaro al hongo. «El aire está fresco, ¿no? ¿Jugamos un rato más?». Desde arriba, el Paume observaba y analizaba la situación. Su plan estaba en marcha. La misión era clara: atraer al hongo a esa zona de pantano. La base de cualquier cacería es anular las fortalezas de la presa, reflexionó. La idea era que, en el barro, la velocidad del hongo se vería reducida y sus ataques con esporas se bloquearían, eliminando su arma más peligrosa. El hongo se revolvía, intentando liberarse, pero el pantano era su peor enemigo. Divo no lo dejaba descansar, redoblando sus ataques. «¿Qué te pasa? ¿Estás frustrado porque se te taparon todos los agujeros de la cara?», lo provocó, antes de desatar una ráfaga de golpes, haciendo que la criatura se hundiera aún más en el fango. El barro, ese aliado inesperado, hacía su trabajo. Con un ataque giratorio llamado revólver, Divo golpeó al hongo una y otra vez hasta que la criatura quedó envuelta en una nube de escombros y vapor. «¿Está muerto?», preguntó Divo, exhausto pero extrañado. Sin embargo, la voz del Paume retumbó desde el acantilado, disipando cualquier ilusión de victoria fácil. «¡Maldición! Es más resistente de lo que pensaba. Apuntá al núcleo, debe estar cerca de la cabeza». «Ya sé», respondió Divo, preparándose para un último y desesperado golpe directo a la cabeza del hongo. Lanzó su hacha con toda su fuerza, impactando de lleno. Pero la criatura no cayó. En un giro inesperado, el hongo venenoso loco reaccionó con furia, contraatacando con una velocidad sorprendente que hizo que Divo gritara «¡Wow!» mientras intentaba esquivar el golpe. La batalla estaba lejos de terminar. El Paume no se quedó atrás. Con su telequinesis, interceptó el contraataque del hongo, creando una apertura para que Divo lanzara una patada devastadora. El hongo, ya herido y furioso, recibió el golpe directo y se retorció de dolor. Divo, aprovechando cada oportunidad, no le dio respiro. Saltando sobre un tronco flotante, preparó su lanza para un ataque definitivo, mientras el Paume lo cubría con ráfagas de energía azul.
El hongo, que ya estaba perdiendo terreno en el barro, intentó defenderse, pero Divo lo embistió con un golpe giratorio, su revólver, que lo hizo chocar contra el suelo del pantano. Monedas doradas salieron volando del cuerpo del monstruo, señal de que estaba gravemente herido. El hongo soltó un grito que se ahogó en su propia sangre y barro, mientras Divo seguía atacando, rematándolo con su lanza. Finalmente, el hongo venenoso loco se desplomó, inerte, hundiéndose en las aguas turbias. La puerta había sido despejada. Divo, jadeando, se apoyó en su lanza, agotado pero con una sonrisa de victoria en el rostro. Arriba, en el acantilado, el Paume observaba la escena con una calma asombrosa. Pero el trabajo no había terminado. Aún quedaban algunas criaturas menores por ahí. El Paume, sin moverse de su posición, lanzó potentes ráfagas de energía oscura y telequinética. «Debo estar oxidándome», pensó para sí mismo, mientras una de sus ráfagas desintegraba a una de las bestias y otra la enviaba volando a un abismo cercano. Divo, viéndose rodeado por otra de esas criaturas, gruñó: «¡Maldición! ¡Esto me está enojando!» Y, con una furia renovada, desató un Slash Blast con su lanza, despedazando al monstruo. Con un guiño de satisfacción, Divo vio cómo la última bestia se disolvía. «¡Je! ¡Toma esa voz!». Sin embargo, la batalla en la distancia aún no había terminado del todo. El Paume continuaba lanzando ataques de energía, cruzándose en el aire. «¡Jefe, es peligroso!», gritó Divo, preocupado. Las ráfagas del Paume cortaban por la mitad a las últimas criaturas, y en medio de la carnicería, una visión perturbadora apareció. Un núcleo rojo brillante y palpitante, envuelto en una especie de tejido oscuro y orgánico. Parecía ser el corazón de lo que habían estado combatiendo, o tal vez el origen de todo el mal en el pantano. Mientras el núcleo rojo, palpitante y envuelto en un tejido oscuro, parecía ser el corazón de lo que habían estado combatiendo, el Paume se dio cuenta de su verdadera naturaleza. Divo, con una mezcla de sorpresa y sarcasmo, comentó que por fin sabían cuál era la cabeza real del hongo y le agradecía por dejarlo saber. Pero el peligro no había terminado. Divo, todavía con la respiración entrecortada, se preguntaba si el ataque anterior del hongo había sido solo un farol. Sin esperar más, desató otro ataque demoledor con su bastón, su famoso revolver, que impactó de lleno. El núcleo no se quedó atrás y respondió con una explosión de energía púrpura que lo envolvió todo. Divo, visiblemente agotado y cubierto de sangre, gritó frustrado que seguía siendo un dolor de cabeza hasta el final. Finalmente, la intensa lucha llegó a su fin. Con la criatura finalmente desintegrada y el pantano volviendo a una tensa calma, Divo suspiró, aliviado, pensando que por un momento no la contaba. El Paume, manteniendo su calma habitual, le confirmó que sí, ya había terminado, y lo felicitó por el buen trabajo. Le indicó que esperarían a que el veneno se despejara para poder recoger la piedra de maná. Pero justo cuando la victoria parecía asegurada, el núcleo rojo empezó a palpitar con una intensidad aún mayor, y de él surgieron unas sombras siniestras. Ambos se quedaron mirando, impactados, a la nueva amenaza que aparecía. Mientras tanto, en la Unión Gafor, el señor Rakan, con una carcajada cínica, charlaba con Avis. Se burlaba de que el temperamento de El Paume parecía nunca cambiar. Avis, nervioso, intentaba sugerir que los caballeros Signas se encargaran del asunto, pero Rakan lo interrumpió, molesto, exigiendo que no los molestaran. En ese momento, unos golpes resonaron en la puerta. Rakan se exasperó, preguntándose quién se atrevía a interrumpirlos. La puerta se abrió de golpe y, parado en el umbral, estaba El Paume, bañado en una luz resplandeciente y con una mirada inquebrantable. «Volví», declaró con una voz llena de determinación. Rakan lo miró con una sonrisa maquiavélica y soltó un «interesante». Acto seguido, con un tono sarcástico, le preguntó a Avis si alguien se había levantado de su tumba, antes de dirigirse a El Paume con una sonrisa fría, presentándose y reconociéndole que sus habilidades de supervivencia eran tan legendarias como los rumores.
Rakan, con una sonrisa que no revelaba del todo sus intenciones, le soltó que era justo el tipo de persona que la Unión Gafford necesitaba en ese momento. Pero la charla amable duró poco. Rápidamente le lanzó la pregunta clave. ¿Podría el Paume mostrar de nuevo su habilidad en la puerta de los 100 hombres? El Paume, con su habitual aire de desinterés, respondió que eso sería complicado. Avis, que estaba al lado de Rakan, se puso nervioso y le recordó a el Paume su deuda, insistiendo en que no estaba en posición de elegir misiones. Pero Rakan, siempre con una sonrisa astuta, interrumpió la discusión, dejando caer un «entonces no es imposible, ¿no?». Y sin más rodeos, le preguntó a el Paume directamente «¿Qué querés?». Los ojos de el Paume brillaron con una luz azul, revelando que ya tenía su respuesta. Mientras tanto, en una taberna ruidosa, Iburi y otro aventurero estaban escandalizados por el pago que se rumoreaba que el Paume y Divo habían exigido. 5 millones de mesos por persona, 10 millones en total, es una locura, se quejaba Iburi, preocupado de que una suma tan exorbitante arruinara su propio trato con Avis. Pero a el Paume, sentado tranquilamente y secándose el sudor, no le importaba. Ellos decidirán si pagan o no. La situación se calentó cuando un grupo de aventureros que habían sido salvados en la puerta se acercaron indignados por las quejas de Iburi. El líder del grupo, con un aire de pirata y la cara de arrepentimiento, interrumpió a Iburi y, haciendo una reverencia profunda, se disculpó con el Paume por haber juzgado mal sus habilidades. Como muestra de gratitud, le ofreció una bolsa con más dinero del acordado, pero el Paume lo rechazó fríamente. Lo que acordamos fue 1,5 millones de mesos. Hice el trabajo por el que me pagaron. Guardate el gracias. Luego, con un tono mordaz, el Paume se dirigió directamente a Iburi, confundiéndolo adrede con el líder pirata, antes de preguntarle si él sí era capaz de hacer el trabajo por el que le pagaban. De vuelta en la Unión Gafford, Avis seguía furioso por la demanda de el Paume. 10 millones de mesos era una cantidad que solo se pagaba a aventureros de círculos mucho más altos, y temía que sentara un mal precedente. Sugirió que el Paume solo estaba probando las aguas y que debían renegociar. Pero Rakan, con una mirada enigmática y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía, lo interrumpió. ¿Vos pensás eso? La verdad, no me extrañaría que pidiera el doble. Rakan, sin perder la compostura, le dio un documento a Avis. «Léelo», le dijo. Al revisar el papel, Avis se quedó boquiabierto. La Unión Gafford solo enviaría al grupo de el Paume. «¿Qué pueden hacer solo 2 personas?», preguntó, sin entender por qué una misión tan crucial sería asignada a un equipo tan reducido. La respuesta de Rakan fue escalofriante. «No te equivoques, Avis. La guerra ya empezó. Esto se trata de Dark Lord Hin». Mientras tanto, en un ambiente completamente distinto, un paisaje verde y exuberante escondía una imponente y siniestra estructura de raíces gigantes que palpitaban con una luz roja intensa, como un portal o una herida abierta en el mundo. Dentro de ese escenario, alrededor de una fogata improvisada, el Paume y Divo se preparaban. Divo, con una sonrisa confiada, comentaba lo emocionado que estaba por ser un aventurero experimentado, mientras el Paume, más serio, le pedía que se concentrara. Otros aventureros también estaban allí, murmurando sobre la situación. Uno de ellos, Shulden, un aventurero clase E de la Unión Genis, se presentó y preguntó si ellos eran de Gafford. Cuando el Paume se identificó como un aventurero clase C, Shulden no pudo ocultar su asombro. ¿Clase C? ¿Cómo es posible que alguien de esa clase entre a la puerta con las restricciones que hay?, se preguntó. La conversación fue interrumpida por la llegada de una imponente caballero rubia. ¿Pueden darme un poco de espacio?, dijo, antes de dirigirse al Paume, con un propósito claro. Tengo asuntos con esa persona. Shulden se frustró al instante. ¿Qué? ¿Estaban con ellos? Perdí mi tiempo por nada. En medio de todo esto, se nos revela una conversación previa, donde el Paume, con su habitual seriedad, cuestionaba una orden. ¿Por qué tengo que hacer eso?
La voz del otro lado le respondió tajantemente: «Solo hacé lo que te dicen. ¿Por qué tantas preguntas?». De vuelta en el presente, la caballero que se había presentado antes, rodeada de su propia orden de caballeros con el símbolo de la Unión Gafor, anunció la nueva alianza. La Unión Gafor trabajaría con la Orden de Caballeros Signas para esta puerta. Ellos siguen las enseñanzas de la emperatriz Signas, el grupo más fuerte, explicó. El símbolo del poder ha mostrado interés en esta puerta. Abyss justificó la decisión diciendo que como el cupo ya estaba ocupado por otros aventureros, habían decidido colaborar con los Signas para aumentar las probabilidades de éxito, incluso si se trataba solo de sus caballeros en entrenamiento. El Paume, con su mirada fría, solo dijo que lo entendía, que no era complicado si solo era cooperación. Pero Abyss, con un gesto de preocupación, dudaba. ¿No crees que será tan fácil? Y la verdad es que Abyss tenía razón en preocuparse, porque la cooperación no iba a ser tan simple. De repente, una imponente caballero rubia de la Orden Signas se presentó como Kiri, la líder de los aprendices. Y sin dar mucha vuelta soltó: «Espero que no se confundan pensando que tenemos el mismo estatus solo porque hablamos un par de palabras». Acto seguido, con total arrogancia, les dejó claro que no quería problemas y que solo debían escuchar sus órdenes y seguirlas en silencio. A Divo eso le cayó como una patada. «¿Pero qué le pasa a esta?», pensó, mientras Kiri se sorprendía al ver que el Paume y él eran los únicos que Gafor había enviado, soltando un suspiro de decepción. Mientras tanto, más y más grupos de aventureros de otras uniones de mercaderes empezaron a llegar, llenando el aire de una tensión diferente. Estaban los de Crocus, los de Kubel y hasta las famosas 3 hermanas Natasha de la Unión Goldrich. Todos los grandes estaban ahí. Fue entonces que Lonco, un aventurero de barba roja y aspecto rudo, tomó la palabra. Como parte de la guardia, les recordó las reglas para el raid. Cualquier objeto legendario que encuentren en esta puerta no les pertenecerá a ustedes, sino a sus respectivas uniones. A ustedes se les pagará lo acordado, y bueno, pueden quedarse con las piedras de maná, jaja. Y para que quedara claro, Lonco advirtió que si a alguien se le ocurría intentar guardar algo, se las verían con su grupo de aventureros, clase B. Cuando mostró su brazo con 5 círculos de poder tatuados, la cara de Divo se descompuso. ¿5 círculos? ¿Podrían ser todos así de fuertes?, se preguntó, dándose cuenta de la verdadera amenaza que representaban esos guardias. Con las reglas y las amenazas bien puestas sobre la mesa, se anunció que todos podían entrar a la enorme puerta roja con forma de raíces. Kiri, sin perder el tiempo, volvió a tomar la delantera. «Síganme, yo los guiaré, seremos nosotros los que triunfaremos». Divo, molesto, soltó: «¿Qué le pasa a esta? ¿De verdad tenemos que trabajar con alguien así?». Pero el Paume, con su mirada fija en la entrada, sabía que este era el momento clave. «Por fin», pensó, «todo mi esfuerzo fue para esta puerta. Es una que ni siquiera conocí en mi vida anterior, pero tengo que triunfar. Todo empieza aquí». Y así, con Divo pisándole los talones a regañadientes, ambos entraron al portal. Sin embargo, el relato de lo que pasó dentro rápidamente tomó un giro oscuro. Un informe oficial del primer portal de 100 hombres clase roja detalló el informe resumen. Genis, Merdia, Dig, Sky, El Nido, Goldrich, todas las uniones de mercaderes fueron aniquiladas. El resultado final era innegable: raid fallido. Y con un destello rojo que anunciaba un nuevo comienzo, o tal vez el final, la historia de este portal se preparaba para desvelar su verdadero horror. Pero la realidad dentro de la Puerta de 100 hombres no tardó en golpear. Apenas pisaron el campo, la líder de los aprendices Signas, Kiri, ya estaba dando órdenes, molesta por la presencia del grupo de El Paume. Divo, que la acompañaba, no pudo evitar quejarse por la actitud de la rubia y por el extraño pastizal tan alto que los rodeaba. Sin embargo, no hubo tiempo para más berrinches. Un temblor anunció la llegada de la primera amenaza. Miles de cerdos cinta, criaturas gigantescas con lazos rojos, se abalanzaron sobre los aventureros.
El caos se apoderó de todos. Kiri intentó mantener la calma y guiar a los suyos, dándose cuenta de que la gente de la Unión Gafor, o sea, el Paume y Divo, se habían desaparecido. Pero el Paume no se había esfumado. Con la calma de quien ya sabe lo que viene, había anticipado la estampida. Llevó a Divo por un camino alternativo, explicándole que en planicies como esas siempre había manadas de bestias. Mientras los demás se desesperaban contra los cerdos Cinta, él ya estaba pensando en el siguiente movimiento, sabiendo que estos cerdos eran solo el principio de una amenaza mucho más grande. Recordó el terrible fracaso de esta misma puerta en su vida anterior, donde todos los aventureros murieron. Y como si lo hubiera invocado, la siguiente amenaza apareció. De la nada, una trampa de troncos gigantes se disparó del suelo, casi atrapando a Divo. El Paume lo apartó justo a tiempo, dejando al asesino de héroes completamente desconcertado. La sorpresa fue aún mayor cuando el guardia que vieron en la entrada de la puerta, Lonco, un aventurero de barba roja y actitud ruda, apareció comentando con burla que la trampa era un juego de niños. Quedó claro que no solo se enfrentaban a monstruos, sino también a la rivalidad y los planes ocultos de los otros aventureros. Aventureros como Lonco no eran los únicos con sus propias agendas. Mientras la puerta se llenaba de caos, dos figuras aparte se observaban. Un hombre corpulento y calvo, llamado Babel, le advertía a otro, enmascarado y de cabello largo, Crocus, que no bajara la guardia. Crocus, por su parte, le restaba importancia a las trampas iniciales, pero notaba cómo los monstruos, unos duendes llamados Hobbs, parecían copiar los métodos de caza humanos, lo que elevaba la dificultad a la de un jefe de una puerta roja. Y con su habitual arrogancia, no perdió la oportunidad de señalar que, si no fuera por aventureros de su calibre, ya estarían todos muertos. Pero la traición no tardó en llegar. Crocus, el enmascarado, mientras le decía a Babel que lo siguiera para aprovechar la situación, sacó su espada y lo atacó por la espalda sin dudarlo. El cuerpo de Babel cayó ensangrentado, mientras Crocus lo miraba con desprecio, llamándolo estúpido por creerse tan listo. La maldad de algunos aventureros era tan palpable como las amenazas de la puerta. Lejos de ahí, en otro sector, un mago de aspecto cansado y ropas oscuras, conocido como William, lideraba un grupo de mujeres con armadura que parecían ser aprendices de la Orden Signas. William se quejaba de lo molesto que era todo, pero reconocía que la distracción que causaban los cerdos Cinta era una buena oportunidad. Sin previo aviso, inmovilizó a las guerreras con un hechizo. Una de ellas, Narsna, logró hablar, preguntándole por qué hacía algo así, a lo que William, sorprendido por su resistencia, respondió que era peligrosa y que la eliminaría. Con una sonrisa macabra declaró que todo era por el Señor Mago Negro y desató una flecha de fuego contra el grupo indefenso. A pesar de su eficiencia letal, William seguía refunfuñando, deseando poder simplemente descansar. Pero su labor no terminaba ahí. En una sala oscura y majestuosa se encontraba con el hombre de pelo blanco, un misterioso orquestador de eventos. El hombre de pelo blanco le confió que habían esperado este momento en silencio, ocultándose y expandiendo su poder por mucho tiempo. La hora de cosechar los frutos de sus esfuerzos finalmente había llegado. La puerta no era solo un desafío para los aventureros, era un escenario donde complejas conspiraciones estaban a punto de desatarse. Y William, el mago traidor, se mostraba dispuesto a todo. Con una mirada cargada de compromiso, se prometió a sí mismo no defraudar a su misterioso maestro, el Señor Mago Negro. El hombre de pelo blanco le entregó un objeto peculiar, una pluma envuelta en llamas, un regalo de esa persona de la que hablaban. William la recibió con la misma determinación, sabiendo que no podía permitirse fallar en su misión. No hay vuelta atrás, pensó mientras se alejaba. Es hora de ponerme serio. Mientras tanto, en otra parte de la puerta, el Paume y Divo se encontraron con una escena caótica. Una fortaleza improvisada estaba bajo asedio por un grupo de monstruos goblinoides, los Hobbs. Divo no podía creer lo que veían sus ojos. «¿Qué demonios son esas cosas?», exclamó, el pánico empezando a invadirlo. El Paume, con su habitual calma, le explicó que,
Aunque solo había un jefe, el verdadero problema era la cantidad de Hobbs y que no eran enemigos comunes. Estos monstruos no solo eran fuertes y resistentes, sino que también usaban objetos saqueados de aventureros caídos para activar habilidades, lo que los hacía aún más peligrosos. La advertencia se hizo real cuando un Hobb levantó un hacha que brillaba con una energía mágica. Divo, irritado y asustado, le reclamó a El Paume: ¿Es en serio? ¿Querés que nosotros dos solos derrotemos a una banda de exploradores así?, dijo, refiriéndose a la capacidad de los Hobbs. Incluso sugirió que volvieran con Kiri, algo impensable para su orgullo inicial. El Paume, con un tono burlón, le dijo que estaba aprendiendo rápido, recordándole que él mismo había querido separarse. «Bueno, pero no sabía que nos íbamos a encontrar con estos monstruos», se excusó Divo, insistiendo en que no pelearía él solo. El Paume, pensativo, parecía sopesar la situación. De repente, Divo, a pesar de sus quejas, lanzó un ataque explosivo con su hacha contra un Hobb. «Oh, en serio, lo estás haciendo a propósito, ¿no?», gritó, su enojo mezclado con una extraña frustración. «No quise decir que quería irme solo», añadió, mientras se lanzaba al combate cuerpo a cuerpo. Los Hobbs, aunque fuertes, no eran rival para la furia de Divo, que golpeaba y cortaba con una agresión imparable. El Paume observaba cada movimiento, con su mirada fija en la acción, mientras Divo seguía arremetiendo contra los monstruos, gritándoles que se callaran antes de asestar un golpe final, un potente impacto que resonó en el aire, derribando a su oponente. Divo, ensangrentado y exhausto, no tenía ni un minuto de descanso. Otro Hobb, aún más grande y feroz, apareció para la revancha. Era una pelea sin tregua, donde cada golpe dolía, cada esquiva era vital. Divo luchaba con la rabia de quien sabe que no hay salida, recibiendo impactos, pero devolviendo cada uno con el doble de fuerza. Su hacha, ahora envuelta en llamas, cortó el aire con furia, hasta que, finalmente, el monstruo cayó sin vida al suelo. Cuando el Paume se acercó, Divo, aún agitado, le reprochó no haberlo ayudado. «No parecía que lo necesitaras», le respondió el Paume, sugiriendo que debería sentirse más seguro después de tal demostración. Pero Divo no estaba tranquilo. Al contrario, la tensión se le acumulaba en el pecho. Si ese lugar estaba lleno de monstruos así, la cosa se ponía fea. Fue entonces cuando la realidad los golpeó de lleno. A su alrededor, entre los árboles, yacían los cuerpos sin vida de los caballeros Signas. Un reguero de sangre y espadas rotas. «¿Qué demonios pasó acá?», se preguntó el Paume, reconociendo los uniformes. Divo encontró a un sobreviviente, un caballero herido que apenas podía respirar, su boca llena de sangre. Al preguntarle si habían sido los Hobbs, el caballero negó con la cabeza, con dificultad, y murmuró algo sobre traiciones. Mientras tanto, en otro lugar, Rakan, el jefe de la Unión Gafor, reflexionaba sobre la situación. Con calma, explicó que traiciones era el término para cuando exploradores o aventureros usaban el portal para cometer crímenes, aprovechando que la puerta borraría toda evidencia al desaparecer. Sin embargo, esto no encajaba con la idea de una simple disputa entre grupos de comerciantes. Era un riesgo demasiado grande para tan poco beneficio. Rakan sospechaba que había una mente maestra mucho más grande detrás de todo. De vuelta en el bosque, el Paume llegó a la misma conclusión. Esto era obra de alguien más grande, una conspiración. Divo, mirando a los caídos, notó la ausencia de Kiri, la líder de los caballeros Signas. El caballero herido, con la voz quebrada, lamentó su propia ceguera. «Fue mi culpa no ver que teníamos un enemigo entre nosotros», dijo, confundido. «¿Por qué Lady Kiri haría algo así?». El Paume, aunque le costaba creerlo, empezó a atar cabos, conectando la traición con las órdenes que Kiri había dado justo en la entrada del portal. La verdad era más oscura de lo que imaginaban. El caballero moribundo, con el rostro desfigurado por el dolor y la desesperación, balbuceó sus últimas palabras. «Lady Kiri, ella es una seguidora del mago negro».
La revelación golpeó a El Paume y Divo como un rayo. ¿El mago negro?, se preguntaron, incrédulos. No podía ser. La historia decía que el mago negro, un ser de poder inmenso, había amenazado el mundo Maple hace 300 años, siendo sellado junto a 6 héroes. Sus seguidores habían sido erradicados por las fuerzas aliadas en lo que se creía una victoria definitiva. La idea de que sus acólitos resurgieran, y peor aún, que Kill fuera una de ellos, era algo que ningún ciudadano del mundo Maple podía concebir. «Parece que no es momento de cazar monstruos», dijo el Paume, con una seriedad gélida. «Tenemos que encontrar a esa mujer». Le advirtió al caballero herido que se preparara, porque cuando encontraran a Kiri, las espadas iban a chocar. El caballero, con una chispa de venganza en sus ojos, asintió. «Eso es justo lo que quiero», exclamó, el dolor opacado por la determinación. Mientras tanto, Kiri corría a toda velocidad por un campo abierto, su armadura reluciendo. Parecía estar huyendo, o quizás dirigiéndose a un encuentro. No tardó en encontrarse con un mago de sonrisa retorcida y un hombre encapuchado de pelo blanco. «Ah, bienvenida, Lady Kiri. Te estábamos esperando», dijo el mago, una burla en su voz. Le agradeció por haber ejecutado la orden de eliminar a los cerdos de la cinta y celebró que el plan avanzaba a la etapa final. Luego, con un tono más casual, le preguntó, «¿Qué pensás del regalo que te enviamos?». Kiri, sin embargo, no respondió a la insinuación. En cambio, desenvainó su espada con una furia contenida y exigió saber quiénes son ustedes. Su reacción era extraña. ¿Acaso no sabía con quiénes se había aliado o estaba jugando un doble juego? Lejos de allí, el Paume y su grupo seguían el rastro. El Paume caminaba por delante, su nuevo objetivo claro como el agua. Detrás, el caballero herido se esforzaba por seguir el ritmo, apoyado por otro compañero. «Tranquilo, el jefe es muy bueno encontrando cosas», le dijo su compañero. «Pronto vas a poder encontrarte con esa mujer». El caballero asintió, aliviado. El Paume ya tenía un puñal oscuro en su mano, preparado para lo que viniera. En medio del campo, Kiri ya estaba enfrascada en una batalla brutal. Se movía con la velocidad y la gracia de una verdadera líder de los caballeros Signas, enfrentándose a un grupo de figuras encapuchadas. El mago sonriente la observaba desde la distancia, con una expresión de admiración y un toque de duda. ¡Qué impresionante! Como se esperaba de la líder de los caballeros de entrenamiento Signas, murmuró. Pero, ¿quién sabe cuánto tiempo podrá seguir así? Kiri, la presunta traidora, estaba peleando, pero ¿contra quién? Y lo más importante, ¿de qué lado estaba realmente? Kiri, con los ojos llenos de determinación, desató la hoja solar, una técnica poderosa que emanaba un brillo dorado. Sus movimientos eran feroces, pero los encapuchados que la rodeaban no retrocedían. «Si no quieren morir acá, digan qué buscan», les exigió mientras esquivaba un ataque por la espalda. Desde la distancia, el mago de sonrisa retorcida, que había estado con Kiri un momento antes, les gritó a sus secuaces que la acabaran de una vez por todas. La emboscada no parecía tener fin, y Kiri, aunque agotada, seguía resistiendo con todo. Pero no estaba sola. A lo lejos, el Paume y Divo se acercaban sigilosamente por el bosque. Divo, con su hacha sobre el hombro, le comentó a el Paume. «No te preocupes, jefe, sos bueno encontrando cosas. Pronto vas a ver a esa mujer». El Paume, con el puñal oscuro que emanaba energía púrpura en mano, asintió y respondió con un tono de alivio. «Menos mal». Sin perder un segundo, el Paume se lanzó sobre uno de los atacantes. Lo hirió de gravedad, clavándole el puñal mientras le mandaba un mensaje con voz fría. «Dale mis saludos a Kiri cuando la encuentres». El atacante, un subordinado de William llamado Pitín, cayó al suelo, horrorizado y agarrándose el muñón de la mano. En ese momento, William apareció furioso. «Pitín, cobarde, ni siquiera pudiste matarte. Te di una oportunidad para arreglar tu error de perder a Lady Kiri y así me pagás».
William, sacando de su capa una extraña pluma envuelta en llamas, un regalo de esa persona, sentenció: «Lo siento, pero no confío en nadie para empezar». Mientras William se lamentaba de la ineptitud de su subordinado, los conspiradores, incluyendo al mago de sonrisa retorcida, se percataron de la llegada de El Paume. «Un invitado no deseado», comentó uno de ellos con sorpresa. «Sir William, él es un miembro de los mercaderes Gafford, y el hecho de que siga vivo significa que Pitín falló en su misión de eliminarse». Kiri, con el rostro serio y un suspiro molesto, dijo: «Esto es realmente molesto. Ya que ustedes dos parecen bastante habilidosos». El mago de sonrisa retorcida, con una expresión de desprecio, continuó: «No nos queda otra que enviar a la élite de nuestro lado». Kiri, anticipando el ataque inminente, advirtió: «Cuidado, esos bastardos son». Pero el Paume, que ya había visto demasiado, respondió con calma: «Ya lo sé». Pero Divo, herido y con la sangre corriendo por la cara, parecía disfrutar cada momento, sonriendo de oreja a oreja mientras preguntaba: «Un montón de pervertidos, ¿no?». Kiri, por otro lado, estaba visiblemente molesta y preocupada por la situación. El mago de sonrisa retorcida, líder de la élite enemiga, ordenó terminar el combate. Divo, con su hacha en llamas, desafió a Kiri: «Vos podés encargarte de uno, ¿no? Yo me hago cargo del resto». Pero Kiri le advirtió que no subestimara a esos oponentes. Divo se lanzó con todo, soltando un golpe salvaje que hizo temblar el suelo. Sin embargo, su confianza duró poco. Una arquera, parte de la élite enemiga, le disparó una flecha de fuego que lo impactó de lleno. Divo, furioso, la llamó perra tramposa y se preparó para más. Pero otro guerrero, con un hacha, lo embistió con una carga ascendente que lo mandó a volar. Divo cayó adolorido, minimizando el golpe, pero en el fondo sabía que la cosa era grave. Cuando el guerrero se preparó para dar el golpe final, Kiri, ignorando sus diferencias, lo interceptó con su espada, salvando a Divo en el último segundo. Divo, que no pierde oportunidad, aprovechó la distracción para atacar al guerrero por la espalda, haciéndolo vomitar sangre mientras se reía. Solo estaba jugando. Aún así, Divo reconoció la fuerza de sus oponentes. La élite enemiga era mucho más de lo que esperaba. Kiri también estaba en apuros, siendo superada por otro de los atacantes, y, frustrada, les gritó: «¿A estos los llamás tus camaradas?». En ese momento, el mago de sonrisa retorcida decidió intervenir directamente, ya cansado de la farsa. Con su bastón en alto, lanzó un ataque de flecha de fuego con una potencia y velocidad abrumadoras. Divo, aterrorizado, se dio cuenta de que ese ataque era incluso más rápido que los de El Paume. La explosión fue masiva. El mago, confiado en su victoria, se burló de sus enemigos, pensando que ya todo había terminado y que era hora de continuar con su plan. Pero en medio del humo y la confusión, sus ojos se abrieron de golpe al sentir una presencia. El Paume, envuelto en su capa oscura y con su puñal en mano, había aparecido en el campo de batalla, con una mirada gélida que prometía un giro inesperado. El mago de sonrisa retorcida, que hasta hace un segundo se sentía el dueño de la situación, ahora no podía más que balbucear un ¿Y vos quién sos? Ignorando la pregunta, el Paume simplemente le advierte con una calma total que están por llegar más de sus invitados. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, su dedo se alza, envuelto en un aura telequinética. A lo lejos, el grupo del mago traidor William ve con horror cómo una de las bestias jabalí gigantes que rondaban la zona sale volando por los aires. El impacto es brutal. La bestia se estrella contra los hombres de William, levantando una nube de polvo y escombros. Cuando el caos se disipa, los vemos a todos heridos y furiosos. «¡Qué molesto!», se queja William, mientras uno de sus subordinados se disculpa por no haber podido detenerlo.
Sin tiempo que perder, decide que tienen que perseguirlo de inmediato. No pueden dejar que se reagrupe o, peor aún, que escape del portal. Mientras siguen el rastro, uno de sus hombres, todavía asustado, le sugiere a William que tal vez no sea buena idea enfrentarlo solos, que ese tipo no parecía un enemigo fácil. Pero William, con una confianza que roza la locura, lo frena en seco. Con una llama de poder encendiéndose en su mano, declara que es imposible que exista alguien más fuerte que él en este lugar. Su orden es clara. Si lo ven, solo tienen que retenerlo, porque él se va a encargar personalmente. Mientras tanto, lejos de la persecución, el Paume camina junto a Divo y Kiri. Divo, todavía con la adrenalina a tope, se ríe a carcajadas, comentando lo divertido que fue ver a esos tipos siendo aplastados por los chanchos. Pero su risa se corta cuando le pregunta a su jefe por qué no los terminó ahí mismo, por qué no aprovechó la oportunidad para acabar con ellos. El Paume se detiene y lo mira seriamente. Su respuesta es tan simple como devastadora y deja a Divo completamente pálido. Porque él es más fuerte que yo. Porque él es más fuerte que yo. Esa simple frase se repite en la mente de El Paume. Había logrado desviar la flecha de fuego de William, pero apenas, y se dio cuenta de que su magia no había tenido ningún efecto real. Para Divo, la idea de que su jefe no fuera el más fuerte era impensable, y lo tomó como una broma. ¿Bromeando? ¿Por qué haría algo así?, le contestó el Paume mientras se alejaban por el bosque. Divo no podía creerlo. Entonces, ¿de verdad salimos corriendo? Sí, afirmó el Paume con un tono grave. Mientras caminaban, el Paume se levantó la manga, mostrando a Divo y Kiri el brillo de su círculo, que se había expandido al máximo. Explicó que, en teoría, con su nivel actual en el segundo círculo, debería haber estado a la par o incluso ser más fuerte que William, pero la magia de William estaba más allá de su comprensión. Aunque William también era de segundo círculo, había logrado fortalecer sus habilidades de una forma inesperada. En este momento, no había duda, William era el aventurero más fuerte dentro de ese portal. Divo, pálido, preguntó qué harían entonces. ¿Intentamos la táctica anterior con los Hobbs? Pero el Paume lo descartó. No, eso no va a ser fácil. Los Hobbs son diferentes de esos cerdos de cinta simples. Podrían darse cuenta de que somos enemigos y usar eso en nuestra contra. Fue entonces que Kiri intervino, visiblemente exasperada. «Espera, ¿qué decís? ¿No entendés la situación en la que estamos?» Para ella, lo crucial era que un seguidor del Mago Negro se escondía entre los caballeros Signas. Era información que definía el destino del mundo Maple, y debían salir de ahí para alertar a los demás. Pero el Paume no estaba de acuerdo. Sosteniendo una de sus armas, respondió sin rodeos. «Deberías renunciar a la idea de limpiar este portal, no tiene sentido». Kiri, molesta, lo miró con desprecio. «Esperaba que fueras así, como esclavo. ¿Seguís buscando una pequeña recompensa por limpiar el portal?» El Paume, con calma, le explicó su perspectiva. «Y después de alertar a la gente de afuera, ¿qué? ¿De verdad crees que esa es la mejor manera de deshacerse de estos tipos? Yo te sugiero que no los subestimes». Continuó explicando que los seguidores del Mago Negro llevaban cientos de años ocultos, echando raíces profundas. Exponerlos ahora sería como cortar una rama, sin eliminar el problema de raíz. Si se decidían a esconderse de nuevo, nadie podría encontrarlos y se convertirían en un parásito que devoraría el mundo Maple desde las sombras. Kiri, al borde de la desesperación, agarró a El Paume por la ropa. «Eso no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Qué demonios querés que hagamos entonces? No digas tonterías sin tener un plan que lo respalde. Nos están persiguiendo ahora mismo. Tenemos que salir de acá antes de...» El Paume, con una mirada gélida y una determinación inquebrantable, la interrumpió. «Hay que hacerles saber quiénes son los verdaderos cazadores». Mientras los conspiradores de William se apresuraban a cazarlos, preocupados por perder sus recompensas si escapaban, uno de ellos, un subordinado, corría por el bosque.
De repente, fue sorprendido por una figura que se le apareció con una sonrisa siniestra. «Hola», dijo Divo, que con un grito de furia lo atacó con su hacha gigante. «¡Qué estúpido! ¿De verdad viniste a buscarnos? Esta vez te juro que te mato». Divo lo atacó con su hacha gigante. «¡Qué estúpido! ¿De verdad viniste a buscarnos? Esta vez te juro que te mato». El perseguidor, un tipo llamado Andras, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Divo lo golpeó con una furia inaudita, combinando ataques feroces con puñetazos directos, hasta que el pobre Andras cayó al suelo escupiendo sangre. Divo había cumplido su parte del plan. No muy lejos de allí, otra pelea estallaba. Kiri, la caballera rubia, sorprendió a una mujer llamada Trish, que parecía estar solo observando a la distancia. «No tenés que distraerte, Trish», exclamó Kiri, y con un golpe rápido y preciso de su espada dorada, la derribó antes de que pudiera entender qué pasaba. Mientras tanto, el mago William, el traidor, finalmente alcanzó a El Paume, quien lo esperaba. William lo miró con una sonrisa enigmática y lanzó flecha de fuego devastadora directamente hacia El Paume. El golpe fue brutal, una explosión de llamas que envolvió a nuestro héroe. William, con una expresión de goce retorcida, exclamó: ¡Increíble! Pero el Paume se mantuvo firme entre el humo y las chispas. No iba a caer tan fácil. Con un movimiento rápido, usó su telequinesis para arrancarle una roca gigante del suelo y lanzársela a William, que se quedó sorprendido al ver semejante proyectil. «¿Una roca?», dijo, mientras el Paume lo desafiaba. «¿Eso es todo?». La batalla entre los dos estaba lejos de terminar, y William, con su sonrisa inquebrantable, ya preparaba su siguiente ataque de fuego. William, con esa sonrisa inquebrantable, no tardó en lanzar su siguiente ataque de fuego. Pero el Paume no se quedó atrás. Con una habilidad que William nunca había visto, usó su telequinesis para desviar y hacer girar las flechas de fuego del propio William, perforando su magia como un taladro. William estaba en shock, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera hacer eso. Al ver que el Paume no iba a darle explicaciones, William decidió que lo averiguaría por su cuenta. William se dio cuenta de que el Paume era un genio, el tipo de persona que más odiaba. Con una sonrisa torcida, lo desafió a mostrarle todo lo que tenía, y la batalla se intensificó. El Paume volvió a usar su telequinesis, esta vez para manipular su propia lanza y atacar a William de cerca, golpeándolo varias veces y tomándolo por sorpresa. Pero William no era fácil de vencer. De pronto, gritó que ya no había tiempo para jugar y con un nuevo ataque llamado Aliento de Veneno, liberó una nube de gas verde que envolvió al Paume. El Paume se vio atrapado, inmóvil, mientras William explicaba su estrategia. Sabía que ese ataque lo dejaba expuesto, pero su objetivo era forzar al Paume a usar sus habilidades más poderosas y dejarlas en enfriamiento. Con sus flechas de fuego también en enfriamiento, William sacó una daga, listo para terminar con el Paume, que ahora estaba completamente indefenso. William avanzó, la daga en mano, el rostro desfigurado por una sonrisa que no ocultaba su sed de ver a el Paume quebrado. «Llegó mi momento favorito», se regodeaba, impaciente por ver si el Paume temblaría, si lloraría, si mostraría al fin una pizca de desesperación. Pero cuando William se preparaba para asestar el golpe final, el Paume, con una mirada desafiante y sin rastro de debilidad, lanzó un puñetazo inesperado. El golpe impactó de lleno en la cara de William, sacudiéndolo con una fuerza brutal y enviándolo a volar por el aire, mientras la daga caía inútil de su mano. El Paume, el indefenso el Paume, estaba de pie, con una sonrisa fría en el rostro, listo para el contraataque. ¿Cómo era posible? Para entenderlo, tenemos que ir un poco al pasado. Divo, en un bar, le contaba a un compañero cómo el Paume había logrado neutralizar el veneno del hongo venenoso loco, dejándolo completamente inofensivo. El Paume había utilizado una técnica telequinética llamada RUM, que le permitía succionar y atrapar todo el aire contaminado de un área enorme, limpiándola por completo. Lo que para Divo era hacer trampa, por lo increíble de la habilidad, era la clave de la supervivencia del Paume.
De vuelta al presente, William, aún aturdido, apenas pudo articular «veneno» al sentir los puños del Paume lloviendo sobre él. La inmovilización y el supuesto veneno habían sido inútiles. El Paume lo golpeó una y otra vez con una furia contenida hasta que William cayó al suelo, magullado y humillado. Luego, con un movimiento rápido, el Paume recuperó su lanza que había caído en el combate. William lo observaba desde el suelo, su rostro reflejando el verdadero terror, mientras el Paume se acercaba, listo para dar el golpe final con una lanza cargada de energía. Pero qué vuelta de tuerca. Así como el puñetazo del Paume sacudió a William, ustedes sacudan el botón de suscribirse y comenten qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en el próximo round.